No significó nada, me dijo mi hija que él le suplicó, pero él no sabía que yo tenía 15 segundos de video que decían todo lo contrario. Todo empezó 3 semanas antes. La llamada entró un miércoles por la mañana. La mujer al otro lado de la línea sonaba como si no hubiera dormido en 3 semanas. Y así era. El secreto que cargaba tampoco había descansado. Mi nombre es Julián Valderrama. Tengo 65 años. Vivo en una casa de estilo inglés en el barrio La Cabrera de Bogotá. Es el tipo de casa que toma 20 años construir a tu gusto y otros 20 para de verdad apreciarla. Me jubilé hace 2 años, después de una carrera como ingeniero civil en el Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU. Mi plan era simple: mañanas tranquilas, largas caminatas por el Parque El Virrey y ver a mi hija Laura construir la vida que se merecía. Laura tiene 31 años. Es profesora de tercero de primaria en el Colegio San Bartolomé, en La Merced, a unos 6 kilómetros de mi casa. Ella tiene la risa de su madre, grande, sin filtros, de esas que llenan una habitación, y mi terquedad, lo cual admitiría si estuviera aquí. Su madre, Isabel, falleció por un derrame cerebral en 2019. Desde entonces, hemos sido solo nosotros dos, Laura y yo, navegando el mundo con un poco más de cuidado que antes. Por eso, cuando Laura me llamó un domingo por la noche a finales de agosto de 2024 para decirme que Daniel Serrano le había propuesto matrimonio la noche anterior, hice lo que cualquier padre que ha conocido la pérdida hace. Lloré. No me avergüenza decirlo. Me senté en mi cocina con el teléfono pegado al oído, con la felicidad de mi hija derramándose por la línea, y lloré como un hombre que llevaba mucho tiempo esperando una buena noticia. Daniel Serrano, de 29 años, era asesor financiero en una firma llamada Cima Capital Inversiones, en la carrera 11, en pleno centro financiero. Usaba camisas impecablemente planchadas. Abría la puerta del coche. Me llamaba don Julián siempre, sin que nadie se lo pidiera. Y si soy honesto, fue ese detalle el que me conquistó desde el principio. Laura llevaba 2 años con él. Yo lo había visto 11 veces. Las conté, porque soy ingeniero, y los ingenieros contamos las cosas. Cada una de esas veces se había mostrado cálido, atento y presente, de la forma en que solo la gente genuinamente buena lo está. Yo creí que lo conocía. La fiesta de compromiso fue idea de Laura, pero la ejecución fue mía. Insistí en pagarlo todo. Laura se opuso, como siempre. Papá, es demasiado. No tienes que hacerlo. Y yo le dije lo que siempre le digo. Tu madre habría querido que esto se hiciera bien. Eso, como siempre, zanjó la discusión. Porque siempre es verdad. Contraté a Camila Rojas, de Eventos Magníficos, una organizadora local con oficinas en un edificio de diseño en la zona G. 3 vecinos diferentes me habían recomendado a Camila, y en cuanto la conocí en su oficina, entendí por qué. Era metódica, cálida, y tenía esa cualidad particular de quienes se toman las celebraciones ajenas como algo personal. Había coordinado más de 200 eventos en Bogotá desde 2011. Conocía cada salón, cada servicio de catering, cada floristería. Confié en ella de inmediato. La fiesta se fijó para el sábado 14 de septiembre de 2024 en el Salón Esmeralda del Club El Nogal, un espacio privado con vistas a la ciudad y a los cerros orientales. Tuvimos 80 invitados, familia, amigos, colegas de Laura del colegio, unos cuantos compañeros de Daniel de Cima Capital y sus padres, Arturo y Lorena Serrano, que volaron desde Medellín. El equipo de Camila se encargó de todo. El catering de un restaurante local de prestigio, un cuarteto de cuerdas para la primera hora, un DJ para el baile, y por sugerencia de Camila, un videógrafo profesional llamado Andrés, que se movía por el salón con una pequeña cámara con estabilizador, capturando la noche de esa forma discreta que tienen los buenos documentalistas. Invisible, omnipresente, grabándolo todo. Esa noche, yo no sabía que la cámara de Andrés se convertiría en la prueba más importante que jamás tendría en mis manos. La velada fue todo lo que yo había esperado. Laura llevaba un vestido verde botella y los aretes de perlas de su madre.
resplandecía. Daniel dio un brindis que fue divertido, genuino y que hizo llorar a 3 mujeres simultáneamente, lo cual consideré un buen indicador de éxito. Arturo y Lorena Serrano fueron encantadores. Arturo había sido entrenador de fútbol juvenil durante 30 años y tenía un apretón de manos que lo demostraba. Yo di mi propio brindis casi al final. Hablé de la madre de Laura. Hablé del tipo de hombre que esperaba que Daniel fuera para mi hija. Estable, honesto, presente. Miré a Daniel cuando dije la palabra honesto, y él me sostuvo la mirada y asintió. El salón aplaudió. Laura se secó una lágrima. Me volví a sentar sintiendo, por primera vez en 5 años, que el mundo me estaba devolviendo algo de lo que me había quitado. La fiesta terminó sobre las 11. Ayudé al equipo de Camila a llevar algunos arreglos florales a mi coche. Le di la mano a Andrés, el videógrafo. Le agradecí a Camila por una noche extraordinaria y conduje a casa por la circunvalar con las ventanillas bajadas, sintiendo el aire fresco de septiembre que bajaba de los cerros. Me fui a dormir esa noche con la paz específica de un hombre que ha hecho algo bien. Las siguientes 3 semanas fueron normales. Laura estaba feliz. Daniel, atento. Estaban mirando apartamentos para vivir juntos en el barrio de Usaquén. La vida seguía su curso, como lo hace cuando todo parece estar en orden. Entonces, sonó el teléfono. Miércoles por la mañana, 9 de octubre de 2024, 7:53 de la mañana. Estaba en la ciclovía, cerca del Parque El Virrey, con el café enfriándose en la mano. No reconocí el número, pero contesté. Una vieja costumbre de 30 años recibiendo llamadas sobre proyectos de infraestructura. ¿Don Julián? La voz era de Camila Rojas. La reconocí al instante, pero algo en su tono me detuvo en seco. No era la voz cálida y organizada del evento. Esta era más baja, cautelosa, la voz de alguien que lleva días ensayando una llamada. Camila, buenos días. ¿Todo bien? Una pausa que duró un segundo de más. Don Julián, necesito preguntarle algo, y necesito que sea totalmente honesto conmigo. ¿Está en un lugar privado ahora mismo? Miré a mi alrededor, al tramo vacío de la ciclovía. Acababa de pasar un ciclista, con los audífonos puestos. Nadie más cerca. Estoy solo en el parque. ¿Qué ocurre? Necesito mostrarle algo. Algo que Andrés capturó la noche de la fiesta de su hija. Otra pausa. Necesito que venga a mi oficina. Y, don Julián, por favor, no traiga a Laura. No le diga nada de esta llamada. Todavía no. El aire de septiembre que se había sentido tan bien 3 semanas, antes de repente se sentía muy lejano. Camila, mantuve la voz firme. Dime de qué estamos hablando. Prefiero mostrárselo en persona. Quiero que lo vea con sus propios ojos antes de que decidamos qué hacer. ¿Puede venir hoy? Miré mi café. Miré el canal de agua que corría junto al sendero. Pensé en Laura con los aretes de perlas de su madre, brillando en ese vestido verde. Dame 45 minutos, le dije a Camila. La oficina de Camila en la zona G es un espacio remodelado en una antigua bodega. Ladrillo a la vista, techos altos, una larga mesa de conferencias de madera recuperada. Cuando entré a las 8:45 de la mañana, ella ya me estaba esperando. Sin asistente. No me ofreció café. Se puso de pie al verme y la expresión de su rostro confirmó lo que su voz ya me había dicho. Fuera lo que fuera, era serio. Gracias por venir tan rápido. Señaló la silla frente a su computador portátil. Siéntese, por favor. Me senté. Andrés entrega sus paquetes editados 2 semanas después de cada evento. Comenzó Camila, con las manos entrelazadas sobre la mesa, con la compostura de alguien que se mantiene íntegro a través de la estructura. Me envió todo el material en bruto, junto con el video de los mejores momentos, como siempre. Yo reviso el material en bruto antes de cerrar el archivo de cada evento. Es solo algo que hago. Reviso si hay algo que deba ser advertido antes de que llegue al cliente. Y encontraste algo que advertir. Encontré algo. Giró el portátil hacia mí. Le voy a mostrar un segmento del material en bruto. Fue grabado aproximadamente a las 9:47 de la noche.
unos 40 minutos antes de que terminara la fiesta. Andrés estaba en el pasillo, fuera del salón principal. Estaba cambiando de espacio. Me miró a los ojos. Él no sabía que seguía grabando. Presionó play. La imagen estaba un poco movida. Cámara en mano, la luz del pasillo, el murmullo de la música del salón tras la puerta cerrada. Entonces, dos figuras entraron en el cuadro. Daniel Serrano, con su traje azul marino, y una mujer que no reconocí de inmediato. Pelo oscuro, vestido rojo, de pie muy cerca de él, más cerca de lo que el ancho del pasillo requería. Luego, la mano de Daniel en su cintura. Y no del tipo cortés e incidental. Entonces la mujer se giró ligeramente y la reconocí. Valeria Montes, de 27 años, asociada junior en Cima Capital Inversiones, colega de Daniel. Había estado en la fiesta como su compañera de trabajo. Me la presentaron brevemente cerca de la barra. Agradable y profesional. Me había sonreído. Tenía una copa de vino blanco. Se había estado acostando con el prometido de mi hija, y a juzgar por el video, llevaba sucediendo el tiempo suficiente como para que se tocaran en pasillos como lo hace la gente que ya no tiene cuidado de ser vista. En la pantalla, Daniel se inclinó hacia el oído de Valeria y le dijo algo. Valeria se rió, una risa suave, privada. Luego, ella levantó la mano y le arregló el pañuelo del bolsillo. Fueron 15 segundos de video. 15 segundos que me dijeron todo lo que un padre necesita saber y todo lo que una hija merece no descubrir a través de un extraño. Lo vi 2 veces. No dije nada. Camila cerró el portátil. La oficina estaba muy silenciosa. ¿Cuánto tiempo lleva Andrés trabajando para ti? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. 8 años. ¿Él ha visto esto? No. Yo lo encontré durante mi revisión. Él entrega los archivos en bruto y pasa al siguiente trabajo. No habrá revisado esta sección. Asentí lentamente. Y no se lo has dicho a nadie más. Solo a usted. Usted es su padre. Este fue su evento. Merecía saberlo primero. Hizo una pausa. Lo siento, don Julián. De verdad lo siento. He coordinado muchas celebraciones. Esta es la llamada más difícil que he tenido que hacer. Miré el portátil cerrado durante un largo momento. Luego me levanté, le di las gracias y salí al patio del edificio. Los cerros de Bogotá se veían dorados bajo la luz de la mañana de octubre. El aire olía a pasto seco y a otoño. Aún no lo sabía, pero lo que hiciera en las siguientes 48 horas determinaría si mi hija entraba en un matrimonio construido sobre arena o si tenía la verdad suficiente para tomar su propia decisión. Y yo había criado a Laura Valderrama para que siempre tuviera la verdad. Hay un tipo particular de rabia que no grita, no lanza cosas. Se sienta muy silenciosamente en tu pecho y hace una lista. Conduje a casa desde la zona G en piloto automático, bajando por la circunvalar, girando hacia mi casa en La Cabrera, y me quedé en mi garaje durante 11 minutos antes de entrar. Sé que fueron 11 minutos porque estuve mirando el reloj del tablero todo el tiempo. Cerebro de ingeniero. Cuando todo lo demás es un caos, cuentas lo que puedes contar. Dentro de casa, preparé una nueva cafetera. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi libreta. Todavía uso una libreta de papel, una vieja costumbre de décadas de evaluaciones en campo, y escribí 3 cosas, en el orden en que necesitaba pensar en ellas. ¿Qué sé con certeza? ¿Qué no sé todavía? ¿Qué necesita Laura de mí en este momento? Lo que sabía con certeza. Daniel Serrano había tenido un momento de intimidad física con Valeria Montes en su propia fiesta de compromiso. La fiesta que yo había pagado, en un pasillo, fuera del salón donde mi hija brillaba con las perlas de su madre. El video era inequívoco. Lo había visto 2 veces con los ojos bien abiertos. Lo que aún no sabía, ¿cuánto tiempo llevaba esto? Si era algo continuo o un único y catastrófico desliz. Si alguien más en el mundo de Daniel lo sabía. Si Valeria Montes sabía que Daniel estaba comprometido o si ella también estaba siendo engañada. Y lo que Laura necesitaba, la verdad, toda, entregada por alguien que la amaba. No a través de un rumor,
no por una captura de pantalla que alguien le enviara por chat, no de una fuente anónima, de su padre, pero no hasta que yo supiera más. Quiero ser claro sobre lo que hice a continuación, porque la gente a menudo asume que un ingeniero jubilado de 65 años de Bogotá reaccionará a algo así sin hacer nada, o haciendo algo ruidoso y permanente. No hice ninguna de las dos cosas. Lo que hice fue metódico. Llamé a mi abogado, un hombre llamado Ricardo Mendoza, que ha tenido su despacho en el Parque de la 93 durante 30 años. Y es el tipo de abogado que contesta al segundo timbre sin importar la hora. Le expliqué la situación sin rodeos. Ricardo escuchó sin interrumpir. Luego me dijo lo que necesitaba oír, que el video, según los términos de su contrato estándar, pertenecía a la organizadora del evento, que ella tenía todo el derecho legal de compartirlo con el cliente, que era yo, y que yo no tenía ninguna obligación legal de hacer nada con él, pero que debía documentar todo cuidadosamente antes de actuar. Le pregunté a Ricardo si podía contactar discretamente a Cima Capital Inversiones a través de un contacto profesional para averiguar si Daniel Serrano tenía alguna queja formal o historial disciplinario. Ricardo conocía gente. Siempre conocía gente. Dijo que haría una llamada. Yo aún no lo sabía, pero esa llamada tiraría de un hilo que llevaba suelto mucho más de 3 semanas. Jueves, 10 de octubre, el día después de la llamada de Camila. Había dormido quizás 4 horas. A las 5:30 ya estaba en la mesa de la cocina con mi libreta de nuevo, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. Llámame cuando te despiertes. Encontré algo. Lo llamé a las 6 de la mañana. La voz de Ricardo era mesurada, pero había algo en ella. El peso particular de un hombre que entrega información que desearía no tener. Julián, hablé con un contacto en la Superintendencia Financiera, la división que supervisa las licencias de los asesores de inversión. Daniel Serrano tiene una queja activa en su contra por parte de un cliente, presentada hace 8 meses. La queja sigue bajo investigación. Dejé mi taza de café sobre la mesa. ¿Qué tipo de queja? Recomendaciones de inversión inadecuadas. Una pareja de jubilados en Chía, Horacio y Patricia Quiroga, presentaron una queja alegando que Serrano movió su portafolio de jubilación a instrumentos de alto riesgo sin su pleno consentimiento informado. Perdieron cerca de 250 millones de pesos. La investigación está en curso. Aún no ha resultado en ninguna acción formal, pero está ahí, Julián. Está en el registro. Escribí Horacio y Patricia Quiroga, Chía en mi libreta. Luego escribí la cifra 214. 250 millones de pesos debajo, y la subrayé 2 veces. ¿Esto es de dominio público?, pregunté. Las quejas regulatorias presentadas ante la Superintendencia Financiera son de dominio público una vez que se reciben y registran, confirmó Ricardo. Puedo conseguirte la documentación. Consíguela. Colgué. Miré mi libreta. Miré la luz de la mañana que empezaba a entrar por la ventana de la cocina, sobre el patio trasero, donde Isabel había plantado una fila de hortensias 20 años atrás. ¿Qué clase de hombre se había estado sentando en mi mesa, llamándome don Julián y dándome la mano durante 2 años? Necesito hablar de Daniel Serrano, no solo como el prometido de mi hija, sino como persona. Porque creo que es importante entender cómo opera el comportamiento conceptualmente depredador a plena vista. Lo que estaba aprendiendo sobre Daniel no era aleatorio ni accidental. Era un patrón. Un hombre que puede sentarse frente a una pareja de jubilados, ganarse su confianza, recomendar instrumentos financieros que benefician su estructura de comisiones a costa de los ahorros de su vida, y luego sonreír mientras enfrenta una queja regulatoria. Ese hombre tiene una relación particular con el engaño. Lo ha practicado. Se siente cómodo dentro de él. El video del pasillo no fue un momento de debilidad. Era coherente con quién era él en realidad. La gente como Daniel no compartimenta por accidente. Se entrenan para presentar una cara mientras operan con otra. Es, a su terrible manera, una habilidad. Y la razón por la que funciona es que el resto de nosotros, la gente decente, la gente que confía en la palabra de los demás, no estamos buscando eso. No estamos diseñados para la sospecha,
Extendemos el beneficio de la duda porque eso es lo que hace la gente buena. Eso es lo que yo había hecho durante 2 años. Viernes 11 de octubre. Llamé a Camila y le pedí que me enviara una copia del segmento del video formalmente, por escrito, a través de su proceso de documentación estándar. Lo hizo. Para el mediodía, ya lo tenía en una memoria USB. Esa tarde, conduje hasta Chía, a unos 20 minutos de Bogotá, y toqué la puerta de Horacio y Patricia Quiroga. Quiero ser honesto, no estaba seguro de que hablaran conmigo, no me conocían, pero cuando un hombre de 65 años con canas en la barba toca a tu puerta y te dice que es el padre de la joven que está comprometida con el hombre que se llevó los ahorros de tu jubilación, que se enteró hace 3 días, y que está tratando de proteger a su hija antes de que camine hacia el altar. La gente habla. Horacio Quiroga tenía 71 años, un farmacéutico jubilado. Abrió la puerta, me miró por un largo momento y se hizo a un lado. Patricia trajo café. Nos sentamos en la mesa de su cocina, en una casa impecable y modesta que transmitía la dignidad particular de las personas que han trabajado duro por todo lo que tienen. Horacio me contó toda la historia. A Daniel le habían asignado su cuenta hacía 18 meses, después de que su asesor anterior se jubilara. Durante los primeros 6 meses fue atento, llamaba regularmente, enviaba tarjetas de cumpleaños. Luego, gradualmente, comenzó a recomendar cambios en el portafolio, alejándose de la estructura conservadora y pesada en bonos que ellos habían solicitado específicamente hacia fondos de acciones y vehículos de inversión alternativos que conllevaban un riesgo significativamente mayor. Explicó cada cambio, usó el lenguaje correcto, lo hizo sonar como una oportunidad. Confiaron en él. Perdieron 240 millones de pesos cuando el mercado se movió en contra de las posiciones en las que él los había colocado. Cuando lo cuestionaron, culpó a la volatilidad del mercado. Cuando presentaron la queja, dejó de devolverles las llamadas. Patricia Quiroga lloró mientras me contaba esto, en voz baja, con la taza de café sostenida entre ambas manos. Les di las gracias. Le di a Horacio mi número de teléfono. Le dije que estaría en contacto. Y conduje de regreso a Bogotá con la memoria USB en el bolsillo de mi chaqueta y una claridad que solo llega cuando la ira termina de arder y deja algo frío y útil atrás. Sábado, 12 de octubre, exactamente un mes después de la fiesta de compromiso de mi hija. Llamé a Laura por la mañana y le pedí que viniera a cenar a casa esa noche. Solo nosotros dos. Le dije que tenía algo de lo que necesitaba hablar con ella, y que era importante. Ella escuchó algo en mi voz. Laura siempre escucha lo que hay debajo, y se quedó en silencio un momento antes de decir que estaría allí a las 6. Pasé la tarde en la mesa de la cocina organizándolo todo, la memoria USB, la documentación de Ricardo de la Superintendencia Financiera, mis notas de la cocina de los Quiroga. Los puse en una carpeta de Manila en el orden en que planeaba presentárselos. Luego, cociné la cena. Lomo al trapo, el favorito de Laura desde que tenía 12 años, y el único plato que yo sabía hacer bien porque Isabel me había enseñado y me había hecho practicar hasta que lo logré. Pensé mucho en Isabel esa tarde, en lo que ella habría hecho, en lo que habría dicho. Habría hecho exactamente lo que yo estaba haciendo. Habría preparado el lomo al trapo, le habría dicho a Laura la verdad, con amor. No la habría suavizado hasta el punto de hacerla inútil, y no la habría entregado como un veredicto. Lo habría expuesto todo, y habría confiado en que su hija lo manejaría, porque Laura siempre fue lo suficientemente fuerte. Laura llegó a las 6:15 con una botella de vino y una sonrisa que desapareció a los 30 segundos de mirar mi cara. «Papá, ¿qué pasa? Siéntate, mi amor. La cena está casi lista. Comemos primero». Entrecerró los ojos. «Tú solo preparas lomo al trapo cuando ha pasado algo». Me tenía acorralado. No hay una buena manera de decirle a tu hija algo como esto. Solo existe la manera honesta y la manera cobarde. Nunca he sido un cobarde. No iba a empezar a hacerlo a los 65. Cenamos. Dejé que Laura hablara de su semana, una excursión que su clase había hecho al jardín botánico, un nuevo programa de lectura que estaba implementando.
el apartamento que ella y Daniel habían visto en Usaquén con pisos de madera originales. Estaba feliz. Estaba haciendo planes. Estaba construyendo una vida en su mente, habitación por habitación. Y yo me senté frente a ella y escuché. Y la dejé tener esos últimos minutos de certeza intacta. Luego, retiré los platos. Le serví vino. Me volví a sentar. Puse la carpeta de Manila sobre la mesa, entre nosotros. Laura miró la carpeta. Me miró a mí. Papá, te quiero. Le sostuve la mirada. Eso es lo primero. Todo lo que te voy a mostrar viene de ahí, y termina ahí también. ¿De acuerdo? Asintió una vez. Su mandíbula estaba tensa. Ya lo sabía, de la manera en que los hijos de las personas que aman siempre saben que la carpeta sobre la mesa estaba a punto de cambiar algo. Empecé con el video. Le expliqué la llamada de Camila. Le hablé de Andrés, el videógrafo, de la revisión del material en bruto, del pasillo fuera del salón de eventos a las 9:47 de la noche del 14 de septiembre de 2024. Describí lo que había visto antes de mostrárselo. Quería que tuviera las palabras antes que las imágenes. Luego, giré mi portátil hacia ella y reproduje el segmento. Lo vio una vez. No se movió. No emitió ningún sonido. Luego, extendió la mano y lo reprodujo de nuevo. La segunda vez, lo pausó en el momento en que Valeria Montes le arregla el pañuelo del bolsillo a Daniel. Se quedó mirando la imagen congelada durante mucho tiempo, el tiempo suficiente como para que yo cruzara la mesa y pusiera mi mano sobre la suya. Laura retiró su mano. Suavemente, no con rabia. Necesitaba sus manos para ella en ese momento. Lo entendí. ¿Hace cuánto lo sabes? Su voz era plana y cuidadosa, como se ponen las voces cuando la emoción es contenida por pura fuerza de voluntad. 4 días. Quería estar seguro de tenerlo todo antes de venir a ti. Levantó la vista. Hay más. Hay más. La guié a través de los hallazgos de Ricardo, la queja de la superintendencia financiera, la familia Quiroga en Chía, los 240 millones de pesos, la cronología, 18 meses de mala gestión, la queja presentada hace 8 meses, Daniel continuando en su puesto bajo investigación, continuando llamándome don Julián y abriendo puertas de coche y dando brindis en fiestas de compromiso mientras los ahorros de una pareja de jubilados estaban atrapados en un expediente regulatorio que él pretendía que no existía. Laura escuchó todo sin interrumpir. Ese es su cerebro de ingeniera. Lo heredó de mí. Cuando llega la información, la recibes por completo antes de responder. No procesas y reaccionas al mismo tiempo. Cuando terminé, se quedó en silencio durante casi 2 minutos completos. Los conté. Luego, ¿él sabía que tú sabías lo de la queja? No, no tiene idea de que sé nada de esto. ¿Y Valeria? ¿Sabe que estoy al tanto? No. Otra pausa. ¿Camila todavía tiene el video en bruto? Sí. Y yo tengo una copia en la memoria USB, que está en esa carpeta. Laura abrió la carpeta. Miró la documentación de la superintendencia financiera página por página, con la expresión concentrada de una mujer procesando información a través del mismo marco sistemático que su padre había usado durante 30 años en evaluaciones de infraestructura. No lloró. Todavía no. Eso vendría después, en privado, y sería suyo. Lo que hizo en cambio fue algo que yo no esperaba. Algo que me dijo, por si alguna vez lo había dudado, que la fortaleza de su madre había pasado intacta a ella. Necesito que me ayudes a manejar esto correctamente, dijo Laura. No solo por mí, por los Quiroga también. La semana siguiente se movió con el propósito que trae la claridad. El lunes 14 de octubre, Laura llamó a Daniel y le dijo que necesitaba hablar con él. Se encontraron en un café Juan Valdés en la zona T del centro. Terreno neutral, lo suficientemente público como para que la conversación se mantuviera controlada. Fue sin mí, a petición suya. Fue con la memoria USB en su bolso y el conocimiento de lo que contenía. Después me contó lo que pasó. Y te contaré lo que ella me dijo. Se sentó frente a Daniel y dijo: necesito que me hables de Valeria Montes. Solo eso. Sin contexto. Sin acusación todavía. Solo el nombre.
El color desapareció de su rostro en menos de 2 segundos. Ella dijo que fue lo más honesto que le había visto hacer. Él trató de explicar. Usó las palabras no significó nada, lo cual, como Laura señaló más tarde con una precisión seca que era enteramente de su madre, se suponía que debía ser tranquilizador. Ella lo dejó hablar, lo dejó construir su defensa. Luego, puso la memoria USB sobre la mesa entre ellos. Hay un video, le dijo, de la fiesta, en el pasillo. Lo he visto. Mi padre lo ha visto. Nuestro abogado lo ha visto. Dejó de hablar. Luego le habló de los Quiroga, de la queja ante la Superintendencia Financiera, de Ricardo Mendoza, de la documentación en la carpeta de Manila. Daniel se quedó sentado allí, en un Juan Valdez de la zona T, en Bogotá, un lunes por la mañana de octubre, con todo el peso de sus propias decisiones expuesto frente a él por una maestra de primaria de 31 años en un cardigan. Y no le quedaba nada, ni encanto, ni un pañuelo de bolsillo que arreglar. Solo un hombre mirando la versión de sí mismo que esperaba que nadie viera por completo. Laura puso su anillo sobre la mesa. Se levantó. Dijo, «Necesito que recojas tus cosas de mi apartamento antes del jueves». Y se fue. No podría haber estado más orgulloso de mi hija en ese momento si lo hubiera intentado durante 100 años. Ricardo Mendoza presentó una carta formal en nombre de la familia Quiroga la semana siguiente, el 21 de octubre de 2024, a la División Regulatoria de la Superintendencia Financiera, proporcionando documentación de respaldo adicional para su queja existente y solicitando una revisión expedita. Horacio Quiroga me dijo más tarde que el oficial de su caso los llamó a los 5 días de la presentación de Ricardo para informarles que la investigación había sido escalada. No compartiré el resultado del proceso regulatorio porque sigue en curso y no soy abogado. Lo que sí les diré es que el Departamento de Cumplimiento de Cima Capital Inversiones contactó a los Quiroga en noviembre de 2024 para una posible discusión de acuerdo. Horacio y Patricia Quiroga, quienes deberían haber estado pasando sus años de jubilación sin ninguna preocupación, finalmente estaban siendo escuchados. Daniel Serrano fue puesto en licencia administrativa en Cima Capital a finales de octubre de 2024. Me enteré de la licencia a través de un contacto que Ricardo tenía en la firma. No contacté a Daniel. No tenía nada que decirle que Laura no le hubiera dicho ya con más precisión de la que yo jamás podría. Valeria Montes, por si sirve de algo, no sabía que Daniel estaba comprometido cuando comenzó la relación. Se puso en contacto con Laura en noviembre, a través de un conocido en común, pidiendo disculparse. Laura decidió no reunirse con ella. Esa fue una decisión que le correspondía a Laura y yo la apoyé sin cuestionarla. Quiero detenerme aquí y hablar de algo que no tiene nada que ver con la venganza, porque este canal no trata realmente de venganza. Trata de lo que sucede cuando la gente decente se niega a que se aprovechen de ella. La lección que me llevo de esto no es sobre Daniel Serrano. Hombres como Daniel siempre han existido y siempre existirán. Personas que actúan como si fueran de confianza mientras practican lo contrario, que calculan la brecha entre lo que parecen ser y lo que realmente son, y viven en esa brecha como si fuera sostenible. No lo es. Nunca lo es. Eventualmente, una Camila Rojas revisa su material en bruto. Eventualmente, un Andrés con una cámara con estabilizador sigue grabando en el pasillo. Eventualmente, la brecha se cierra. La lección es sobre lo que haces cuando te enteras. No actúas desde la rabia, actúas desde el amor. Construyes el caso con cuidado, involucras a las personas adecuadas, permites que las personas que merecen la verdad la reciban con dignidad. Y luego te sientas a la mesa con tu hija, preparas lomo al trapo y se lo cuentas todo, porque ella es lo suficientemente fuerte, porque la criaste para que lo fuera, y porque lo único peor que enterarse es enterarse demasiado tarde. Hoy es enero de 2025. Laura está bien. Sigue en el Colegio San Bartolomé, enseñando a sus alumnos de tercero. Todavía conduce a casa pasando por los cerros en las tardes de invierno, cuando el cielo sobre Bogotá adquiere ese tono ámbar particular que hace que toda la ciudad parezca pintada. Fue a Cartagena para las fiestas de fin de año con su compañera de la universidad, Sara.
Volvió con color en las mejillas, 3 libros nuevos y una claridad en los ojos que no le había visto desde antes de la fiesta de compromiso. Todavía viene a cenar todas las semanas. Yo todavía preparo lomo al trapo más a menudo de lo que probablemente sea razonable. Hablamos de Isabel. Hablamos de las hortensias en el patio trasero. Volverán a florecer en abril, como todos los años, como siempre lo han hecho. Sin importar lo que el mundo haga de aquí a entonces. Tengo 65 años. He pasado por la pérdida. He reconstruido cosas. Sé lo que se necesita para sentar una base adecuada, porque pasé 30 años construyéndolas. Puentes, carreteras, estructuras destinadas a soportar peso. También sé lo que sucede cuando alguien construye sobre una base que ha comprometido deliberadamente. Se mantiene por un tiempo. Siempre se mantiene por un tiempo. Y luego, Camila Rojas revisa el video. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías enfrentado a Daniel esa misma noche? ¿O habrías construido el caso con paciencia, como lo hice yo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, haznos un favor rápido. Suscríbete. Mucha gente mira sin hacerlo, pero a ti no te cuesta nada, y para nosotros significa todo. Gracias, de verdad.